todos y bienvenidos una semana más aquí a Espacio Europa en Multicanal Radio. Una semana que apenas una semanita justo después del último programa en el que, bueno, pues poco después se elegía nuevo papa, que es de lo que hablaremos hoy, León XIV. Nada más y nada menos, un hombre que evoca quizá a alguno de los mejores momentos de la historia de la Iglesia y también de la historia de la humanidad, porque quizá es donde más fuerte se hace la Iglesia, ideológicamente hablando, frente a los retos que estamos viendo. Recordemos a León XIII, sus encíclicas en contra del liberalismo, del marxismo, no tanto del marxismo sino de la concepción marxista del Estado, que recordemos que el socialismo en sí, como motor político, lo que hace realmente es intentar sustituir el espacio de la fe, la justicia social, los valores cristianos por valores materiales políticos. Al fin y al cabo, por eso también se ha creado y se pudo crear la teología de la liberación, esa teología tan tóxica que ha destruido gran parte de la presencia cristiana y también, hay que decirlo, hispana en Hispanoamérica, en Iberoamérica, en nuestra América española. Simplemente por la razón de que a través de ese progresismo, si lo queremos ver así, malentendido, a través dentro de la Iglesia, bueno, pues como se reconoció recientemente por la Deutsche Welle, cosa que ya sabíamos muchos de los que estemos de lo que nos interesa estos temas ya lo sabíamos, la CIA había propagado el protestantismo, el evangelismo, por nuestras tierras americanas, con el fin de dañar la presencia del cristianismo, con el fin de erosionar la presencia de la teología de la liberación que estaba haciendo estragos. Esto es algo que los cristianos reconocemos, es algo que no nos gusta porque al fin y al cabo podría ser una herejía, es una especie de subversión religiosa con contaminaciones políticas. Ya sabéis que la Iglesia es política porque está en la tierra, pero no es ideológica. Y realmente gran parte de las perversiones ideológicas vienen de la gran perversión, de la principal perversión que fue el protestantismo allá en el siglo XVI. Son 5 siglos en los que la humanidad ha sufrido muchísimo, en los que las grandes ideologías totalitarias surgen entre el siglo XIX y el siglo XX. Y por totalitaria, aunque sé que muchos esto no lo entienden así, también meto al liberalismo, porque es una concepción luciferina del ser humano, por lo tanto llega a ser totalitaria en cuanto a que se busca la libertad del ser humano como individuo en sí mismo, la totalidad del individuo. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Sinceramente creo que el marxismo cultural puede existir en cuanto, digamos, concepción de la conquista teórica de la cultura, como decía Gramsci, para que lo demás venga por añadidura. Eso, nadie niega que la influencia de la cultura en la construcción de referentes psicológicos, mentales, es importantísimo, ¿no? La relación entre palabra y símbolo, y palabra y concepto, creo que es fundamental, y de hecho esa perversión lingüística es la que ha provocado en gran parte que estemos como estamos, ¿no? Las palabras ya no significan lo que realmente siempre han significado, ¿no? La mesa ya no es la mesa, el negro ya no es el negro, la democracia ya es, en fin, este tipo de cosas que sufrimos todos los días, ¿no? Que hoy un demócrata es más un comunista totalitario o un progresista que no te permite hablar en una mesa, más que alguien que, por ejemplo, piense contrariamente diferente, pero que esté dispuesto a compartir ideas en una mesa con cualquier que piense diferente. Eso sería bastante más democrático, bastante más pluralista que lo que tenemos hoy en día, que es, por ejemplo, lo que tenemos en el Parlamento y en las ruedas de prensa lamentables, donde se pretende echar a compañeros como, por ejemplo, son Vito Quiles o Bertrand Endonco. Pero, volviendo al tema, León XIV, importante porque, bueno, después de este papado, podemos llamarlo nefasto, de Francisco, yo sé que mucha gente pues siempre quiere ver cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Es decir, sí, un acercamiento más de la Iglesia, quizá hacia los pobres, que no viene mal, pero bueno, es que siempre está con los pobres la Iglesia. La Iglesia es un todo, es como algunos dicen, no, es la última monarquía absolutista de la historia. Y es cierto, pero es que no hay nadie que esté más con los pobres que la Iglesia, porque esa es su función
Eso es lo que hizo Cristo y desde entonces se sigue haciendo. Que alguien venga a dar clases, como por ejemplo algunos progresistas, de labor social, cuando es lo que hace la Iglesia y no hacía falta precisamente que lo hicieran más personas, porque para eso era su labor social, prestar ayuda a los más necesitados, pero también, por ejemplo, dar apoyo espiritual a aquellos que lo requirieran, pues resulta llamativo que nos tenga que venir un papa a esto. Por lo demás, bueno, en fin, obviamente hay opiniones. Yo creo que ha hecho mucho daño a la tradición. Es cierto que los más puristas dirán, es que no ha tocado nada. Es cierto que no ha tocado nada, pero la tradición también son gestos, son símbolos, son acercamientos. La persecución a la iglesia, perdón, a la misa latina, la eliminación de ciertos símbolos, como por ejemplo los grandes trajes de gala de algunos miembros, como por ejemplo la Orden de Malta. Suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Que es cierto que quizás no sean tantas cosas, pero que luego cuando se van sumando hacen que la valoración sea bastante negativa. Recordemos también esas imágenes del sínodo, esas imágenes dantescas de paganos en la iglesia, bailes, en fin, este tipo de cosas, que es cierto que seguramente no es algo muy diferente a lo que vieron en su momento nuestros ancestros cuando llegaron a América, pero pues por eso evangelizamos el mundo, porque lo que vimos no fue precisamente una especie de... Lo que hicimos no fue una especie de acercamiento de venga, todos valemos iguales, por ejemplo, muy liberal eso, ¿no? Muy luciferino, sino que obviamente hubo una evangelización, y de hecho de esa evangelización vive la Iglesia a día de hoy, porque España evangelizó el mundo. El Vaticano está en Roma, pero quien realmente ha dado su vida entera por la Iglesia es nuestro país, España, y nosotros los españoles. Bien decía Menéndez Pelayo que nuestra forma, nuestra historia, nuestro ser es eso, es ser cristiano. Si diéramos la espalda al cristianismo, España tendría los días contados, y es lo que estamos viendo. La transformación española no es fortuita. Ya sabéis que el gran enemigo de España y de la Iglesia es la masonería desde el siglo XVIII, y desde entonces son 3 siglos de lucha contra las fuerzas luciferinas, en este caso expresadas a través de la masonería. No son los únicos, pero ya sabemos cómo funciona esto. Al fin y al cabo es el clásico quítate tú que ya me pongo yo, porque de esto se trataba, y de esto se trata siempre, es quitar a unos para poner a otros. La Iglesia estaba y no han conseguido, jamás conseguirán suplantar a la Iglesia católica, porque para eso es la Iglesia de Dios y para eso lleva 2000 años sobre la tierra. Independientemente de que haya contaminaciones o no, que repito, son reconocidas primero por nosotros, que somos los primeros que nos gustaría que levantaran las alfombras e hicieran limpieza ahí dentro, porque madre mía lo que tiene que haber dentro del Vaticano y en la Curia Vaticana y en el resto del mundo, si tanto ocultan pederastas, que es cierto, y tanta tema de la homosexualidad dentro de la Iglesia. Imaginaos los que estamos dispuestos nosotros a escuchar, que nos importa realmente poco si es o no, simplemente lo que queremos es limpieza, justicia, y que más nos vale ser pocos y fuertes que muchos y cobardes. En fin, hablaremos de esto y más con nuestro invitado de hoy, Fernando Paz, que no hace falta que lo presente, que precisamente estuvo como corresponsal en Roma para Info Vaticana en esa semana importantísima para el futuro de la Iglesia. Si Dios quiere, tendremos este Papa por 20 años aproximadamente, teniendo en cuenta que tiene 69, no sería muy complicado que llegara a los 90, si es que no ocurre algún accidente, entre comillas, ya me entendéis, antes de tiempo. De momento, por lo que dice, repito, hablaremos de esto, pero que no quiero dejar de mencionarlo, por lo que ha hecho el Papa León XIV, nada más llegar al poder, son símbolos muy, muy positivos. Las reliquias del obispo fusilado en la guerra civil, que indica que yo creo que hay un aproximamiento y una llamada de atención a lo que está haciendo la Iglesia en España, que es una vergüenza. Y además recordemos que ya dijo aquí la Conferencia Episcopal que ojalá hubiera un continuismo con Francisco. Espero que no sea así, por el bien de España. Y su primera misa en latín, lo cual también va en contra de todo lo que ha hecho Francisco, que como bien sabéis lo que quería era acabar con la misa en latín. Soy un adorador de la misa en latín, me encanta. Es cierto que no es fácil seguirla, no quizás sea tan íntima como en algunas cosas cuando hablas en tu idioma, ¿no? El idioma de Dios es el español, pero en fin, es la Iglesia. Es la misa, perdón, que se ha hecho, no está exactamente en este modelo, pero es una iglesia, una misa que se ha hecho
durante siglos. Y esa es la misa que ha hecho grande a esta iglesia. Y que es cierto que, en fin, crea una distinción, una distancia que sirve muy bien para ponerte en tu sitio. Creo que no soy el único que lo piensa mientras me estáis escuchando, pero creemos bastantes que estamos frente a una protestantización de la Iglesia desde el Concilio Vaticano, que se puede ver en ciertos grupos en los que parece ser más que la religión es algo erótico festivo, más que algo íntimo. No me meto con ellos, la fe se vive como cada uno quiera, dentro de unos márgenes, pero pues yo soy de esos que prefiero iglesia románica fría y recóndita, perdida de la mano de Dios, antes que, en fin, eventos, repito, erótico-festivos. Bien, veremos qué significa esto para Europa, porque esto realmente es un cambio, yo creo que importante, pero lo que tenemos ahora entre manos es política europea, y hemos hecho esta larga introducción porque os invito a leer una entrevista que hice en el European Conservative, la tenéis en mis redes, pero bueno, si no vais allí al europeanconservative.com, está publicada el día 10 de mayo, entrevisté a Bernadette Petri, que es una ex funcionaria europea, que habla precisamente de cómo se está trabajando a nivel legislativo para apartar completamente a las asociaciones religiosas de todo el tema de lo que es el apoyo social en Europa, ¿no? Y ella precisamente se quejaba de cómo la Comisión Europea lo que está haciendo es, y esto está demostrado también a través de varios informes, y los hemos comentado aquí, de MCC Brussels, el Matthias Corvinus Collegium, lo que está haciendo es crear su propia red de asociaciones y fundaciones dependientes completamente de dinero público, es decir, de nuestro dinero, para generar una simbiosis absoluta entre supuesta sociedad civil y clase política, con el fin de, bueno, pues justificar que como es la sociedad civil la que pide esto o aquello, pues nosotros tenemos que hacerlo porque es que, claro, es que somos demócratas. En fin, repito, no os voy a destripar esta entrevista, la podéis leer ahí, pero creo que es muy interesante para empezar a entender qué es lo que estamos viviendo realmente en Europa. Pero uno de los casos más sonados es, sin lugar a dudas, bueno, pues el caso del Pfizergate, que, en fin, que el Tribunal Europeo de Justicia ha publicado su veredicto, y es que además dicen que fallan en contra de von der Leyen. Es que esto es muy importante y diréis, bueno, ¿esto qué significa? Bien, lo que la Comisión ha hecho hasta ahora ha sido molestar a la labor judicial del Tribunal Europeo de Justicia. Como bien sabéis, lo que se conoce como el Pfizergate es el caso que ocurrió durante la pandemia de los mensajes privados que tenía la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con el presidente del momento de Pfizer. Se entiende que obviamente esos mensajes privados, si no los muestras, es que hay, bueno, pues muchas conversaciones que indicarían confluencia de intereses y seguramente malestar del resto de los ciudadanos. No en vano, ni siquiera son los eurodiputados capaces de ver al completo el acuerdo que se firmó con la empresa, con Pfizer, a la hora de proveer de las supuestas vacunas a toda la Unión Europea. Esos mensajes, dice von der Leyen que los borró, pero obviamente hay registro porque son comunicaciones de una personalidad pública, en este caso de la presidenta de la Comisión, que no es moco de pavo, es como el presidente del gobierno europeo. Y, pues la Comisión se ha hecho la tonta, diciendo que no, que los mantenemos por seguridad, privacidad, y ha dicho la Corte Europea de Justicia que nanay del Paraguay, que esto es obstrucción y que hay que liberar esos mensajes. Entonces, ahora, ¿esto es victoria? No, porque todavía no sabemos y no se ha fallado realmente para conocer qué es lo que hay dentro de esos mensajes. Lo que se ha fallado de momento es, oiga, señora,
suélteme el brazo y deje de molestar a la labor de la justicia. Porque usted está reteniendo información fundamental para poder continuar con esto. ¿Os imagináis qué escándalo? Bueno, esto ya es un escándalo que seguramente no lo hayáis visto en ningún sitio porque, claro, es que es von der Leyen y esto se tapa por los medios porque no interesa. Pero ¿os imagináis qué escándalo podría ser que realmente se dieran a conocer estos mensajes? Y quizá con la tensión con Estados Unidos no lo vería tan complicado que estuvieran por detrás moviendo algunos hilos y que demostraran el abuso sistemático, que ya lo hemos visto en España, pero a nivel europeo durante la pandemia. ¿Cuánto dinero, cuánto se ha dado realmente? ¿Cuáles han sido los acuerdos, privacidad, confidencialidad con empresas, en este caso, que se han hecho más multimillonarias de lo que eran a cambio de dinero público y de un pánico que, como todos ya sabemos años después, estaba completamente infundado? ¿Os imagináis? Bueno, pues no imaginemos tanto. Porque claro, aquí el problema es que mientras a unos se les persigue, a otros se les tapa. La tapada ha sido von der Leyen. A los que se les persigue es a la derecha, más derecha en Europa. Eso yo del famoso cordón sanitaire, que el que más está afectando ahora no solo es al grupo Patriots, sino que además a nivel alemán, los servicios de inteligencia de interior han publicado un informe en el que consideran oficialmente a la AfD, a Alternativa por Alemania, Alternativa für Deutschland, como grupo extremista. ¿Esto qué quiere decir? Que supuestamente ahora ya esa denominación de extremista les daría más fuerza, más capacidad de poder investigar y de poder espiar realmente a todos los miembros del partido. Obviamente, lo que ha salido publicado recientemente, un medio alemán ha conseguido acceso a ese informe, y es que dice que, bueno, pues que el informe no está basado a través de ningún tipo de fuentes privadas, sino que son todo fuentes públicas. Y lo más gracioso es que esta agencia de inteligencia lo que proveía como pruebas eran simplemente comentarios tipo hay que remigrar, la inmigración masiva genera inseguridad, con carteles, por ejemplo, con un puñal lleno de sangre. En fin, que no están haciendo nada que no veamos en los medios de comunicación, que no están mostrando nada que no hayamos visto todos en redes sociales. ¿O acaso es que no hemos visto los atentados que ocurren mañana sí, día sí día también en Alemania? ¿Cuántos apuñalamientos, cuántos atropellos, cuántos asesinatos, cuántos ataques hemos visto en Alemania desde que empezó el suicidio alemán, que ya empezó en el 45, pero sobre todo a partir de 2015 con Angela Merkel? Es que aquí lo gracioso es que esta gente se está dedicando a hacernos creer que lo que vemos con nuestros ojos es mentira. Esto quizás sea lo que más podemos achacar a este mísero sistema en el que estamos. Y es hacernos creer que lo que nosotros vemos, sentimos, escuchamos, palpamos, es mentira. Que nos tenemos que fiar antes de los intereses privados de un medio de comunicación, que no solo es de una empresa, sino que además hay intereses políticos de por medio, antes que lo que tú has visto, bien sea en la calle, bien sea a través de algún testimonio de algún familiar cercano, o bien sea a través de cualquier vídeo o fotografía que ha dado 1000 vueltas al mundo por lo escandalosa que es, como por ejemplo el atentado de en Mannheim antes de las elecciones europeas, en el que un tipo mató a 2 personas, entre ellas un policía, mientras el policía intentaba evitar que el alemán se defendiera frente al ataque del cuchillo. Esa es la imagen de Europa. Y continuamos con esto. Es decir, Alemania no está yendo ahora contra la gente que sostiene el cuchillo y grita Allahu Akbar. Alemania está yendo contra la gente que se defiende del tío del cuchillo que grita Allahu Akbar. Esto, muy parecido a Inglaterra, ya os contaré cuando puedan y tenga el permiso, porque lo que está haciendo Inglaterra es que las élites que ya no son blancas están haciendo todo lo posible para machacar a la clase trabajadora blanca occidental y sobre todo en este caso británica.
Hay un miedo horrible a perder el control, porque el control ya no lo tienen los nativos británicos, lo tienen gente de fuera. Solo os digo un dato. Consideran casi tan peligroso las ideas que ellos llaman white supremacy como el terrorismo islámico. Y consideran al terrorismo de extrema izquierda como algo residual. ¿A qué os suena eso? A que estamos escuchando lo mismo exactamente en varios sitios. Los progres en España diciendo que es mucho peor el terrorismo de la extrema derecha que el terrorismo islámico. O que incluso de izquierdas, que no existe. Pero ¿quién es el que está atacando, por ejemplo, las sedes, como he comentado, de MCC, el terrorismo antifa? ¿Quién está haciendo eso? ¿Acaso alguno de vosotros cogéis y os aburrís y os vais a reventar los debates de Podemos? ¿Quién va a perder su tiempo? Ahí. Esta gente sí lo hace. Esta gente sí te acosa. Escribe a tus jefes para que te despidan. Hace acosos en redes sociales. Hace lo posible para amargarte la vida, para acabar con tu vida. Fijaos lo que pasó incluso con la gente de su propia gente, que era este actor trans de esta película que supuestamente gana el Oscar, ya ni me acuerdo. O sea, un tipo que por decir cosas sobre política ya daba igual que fuera trans. Había que machacarlo. Y encima el tipo, cobarde, culpa de que este acoso viene por la gente de la derecha. Cuando vino realmente por su propia gente, por haber tenido opiniones conservadoras antes de que, bueno, pues fuera un negocio ser trans y vivir del cuento. Y así estamos. Un día sí y otro también. Y suma y sigue. Pero por rizar más el rizo con esta hipocresía en la que estamos envueltos, no tenemos que olvidarnos de la energía nuclear. Tema muy importante que quería trataros. Y es que si os fijáis recientemente en los medios de comunicación, en España, aquí, allí, lo podéis ver seguramente en algún post en las redes sociales, ya vemos como hay una parte de la izquierda verde que empieza a recular. Y dice, bueno, es que claro, es que pues si lo que estoy viendo a través de algunos estudios, por lo visto, lo que opinábamos era mentira, y es que no es tan sucia la energía nuclear como nos contaron, y no sé qué, y bueno, y tal. Y claro, dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que te has dado cuenta ahora? O sea, ¿cómo va esto? O sea, otra vez los conspiranoicos somos los que tenemos razón con 50 años de antelación en este caso. ¿Cuánto tiempo lleva esta gente dando por saco con la energía nuclear? ¿Cuántos millones de euros han recibido empresas, porque son empresas, como Greenpeace, para acabar con la autonomía energética de países como el nuestro? Porque es que eran muy contaminantes. Que es que las placas solares no contaminan, que no destruyen el suelo, que es que hay que arrancar olivos para poder poner placas solares, porque es que la nuclear contamina mucho. Es que tenemos que eliminar campos de pasto, porque además las vacas contaminan mucho, porque sus pedos son peores que las bombas nucleares. Y después, es que me he equivocado. Y a raíz de la guerra de Ucrania, ¡sorpresa, sorpresa! De repente la energía nuclear es energía verde. ¡Arte de magia! Califragilístico espialidoso. Así, a lo Harry Potter. Tocamos la varita y lo que antes era insufrible, bomba atómica, contaminación, Tercera Guerra Mundial, de repente es energía verde. Pero es que, ojo, dice la comisión que al menos hasta 2045. Debe ser que algún átomo le ha dicho, oye, es que a partir de 2045 quizá empieza a contaminar. Entonces, que es energía verde hasta el 2045. Leamos entre líneas. Es energía verde hasta que no la necesitemos. Porque ahora mismo la necesitamos. Canadá ha construido su primer reactor nuclear mini. Para los que sabemos de qué va esto, en el famoso libro de cómo acabar con el cambio climático, auténtica basura, de Bill Gates, ¿sabéis lo que no proponía? Reactores nucleares. ¿Sabéis en lo que estaba invirtiendo Bill Gates? ¿Verdad? Exacto, en reactores nucleares.
mini reactores nucleares. ¿Dónde se ha instalado ya en primero? En Canadá. Es decir, que lo que podemos entender, con esto termino, para dar paso al invitado, es que nos han promovido una ideología verde para destruir nuestra independencia alimenticia, para destruir nuestra independencia energética, que funcionaba perfectamente, y por independencia me refiero a nuestra soberanía energética, para que ahora estemos completamente en bragas transitoriamente por las energías renovables, para que después nos vendan que tenemos que comprar esos reactores. No digo que me lo compréis, digo que me lo igualéis. Me voy a tirar un poco, me voy a poner medallas. Mi trayectoria me avala. Y quiero que escuchéis muy bien lo que acabo de decir. Ideología verde para acabar con nuestro campo y nuestra energía. Lo llevamos viendo décadas. Una fase transitoria de energía que va a ser insuficiente y que no puede con toda la sociedad tecnologizada que han proyectado, porque es la que viene. Y después vamos a tener una tecnología nuclear a la que ya tienen acceso algunos, pero que realmente es dueño a otros, que ya sabemos quiénes son, que son multimillonarios. Y vamos a comprarles todos a ellas. Porque la estupidez de Sánchez, creedme que no va a durar mucho tiempo. Sánchez no va a durar mucho tiempo, porque no va a durar mucho tiempo, porque no puede. Pero ya os digo yo que la energía esta transitoria climática dura menos. Las energías están ahí, se van a mejorar, eso sin duda. Pero que estamos viviendo una transición, lo que llaman destrucción creativa en el capitalismo, para pasar después por un desierto para justificar una serie de cambios, no me corto la mano porque no me vais a ver. Pero os puedo decir que estamos en eso. Y repito, mi trayectoria me avala. Repito, los conspiranoicos somos los que tenemos razón con décadas de antelación. Lo que llevo diciendo años sobre estructuras internacionales, hoy ya está más que comprobado. Y no solo yo, otros cuantos, pero estoy hablando yo en este momento. Lo que hablamos en su momento del tema coronavirus, completamente cierto. Así que nada, pongámonos las gafas de la verdad, que para eso estamos con este programa. Vámonos a publicidad y demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Fernando Paz. Hasta ahora, 2 minutitos y estamos de vuelta. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Solo en Multicanal Radio, El Hachazo. Para los amigos de Patreon. Desde tan solo 5 euros... contenido exclusivo, lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Conmigo, con Raúl,
con este al que conocéis como un murciano encabronao, en Multicanal Radio. Contenido exclusivo, una forma totalmente directa y transparente de dar las noticias. Temas fuera de lo que te dice la prensa convencional. Colabora, echa una mano, ayuda a crecer a un medio independiente. Multicanal Radio, El Hachazo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Te espero. Estamos de vuelta de la publicidad con nuestro invitado de hoy, que no hace falta presentar. Fernando Paz ya estuvo aquí hace unos meses y ha vuelto porque ha estado en Roma como corresponsal para Infovaticana informando de todo lo sucedido durante el cónclave. Así que qué mejor voz, qué mejor experto para que nos cuente exactamente qué es lo que ha ocurrido, qué es lo más curioso y qué puede significar que ahora mismo tengamos a León XIV en el papado. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Javier, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo, la verdad. Bueno, habrá sido un viajazo, has estado una semana. Si quieres empezamos por un breve análisis. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué has sentido? ¿Qué has visto esa semana en Roma, la ciudad eterna? Bueno, pues he estado allí con una semana, como bien dices, y ha sido más que nada pues pulsar la atmósfera, ver cómo estaban las cosas, por decirlo así, el estado de ebullición de Roma en esos días, que es muy particular y que, claro, es un acontecimiento que sucede cada bastante tiempo. No se muere un papa y no se elige otro todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas. Así que, bueno, es una circunstancia muy particular, hablando con periodistas, hablando con cardenales, hablando con sacerdotes que han estado en las congregaciones generales, y la verdad es que la experiencia ha sido magnífica. Todo apuntaba un poco a la línea por la que luego se ha desarrollado, pero la verdad es que nunca se sabe lo que va a pasar, porque también hay que decir una cosa, y es que los cardenales y los sacerdotes que participan en esas reuniones preparatorias, la verdad es que guardan el secreto, ¿eh? O sea que a ese respecto, que hay rumores, ¿no? De que, bueno, luego lo cuentan y todas estas cosas, pues bueno, a lo mejor alguno, pero no es lo habitual. Sin embargo, sí que, bueno, pues se traslucía la inclinación del proceso y por dónde iba todo, ¿no? Te podías hacer una idea aproximada de las líneas generales, de lógicamente quién iba a ser el elegido y demás. Eso ya es una cuestión mucho más complicada, porque es una elección muy peculiar la del Papa, ¿no? Por el tipo de proceso que es el cónclave. Como, por resumirlo mucho, como se necesitan 2/3 del apoyo de los cardenales presentes en el cónclave, pues es más importante no tener el apoyo decidido de muchos que tener el apoyo de muchos más. Quiero decir que una persona con un 65% del apoyo, si tiene en contra un 35%, digamos de forma inflexible, no va a ser papa y van a buscar a otro que a lo mejor tiene un apoyo del 22%, pero al que no se le opone nadie, o que no tiene una oposición tan inflexible en una proporción tan alta, ¿no? Entonces es un tipo de elección muy particular y muy peculiar. Hacer quinielas con eso es muy aventurado, y se ha demostrado, porque el cardenal elegido no figuraba en la primerísima línea de los posibles. Sí estaba entre los 10 primeros, por decirlo de alguna manera, pero no entre los 5 primeros, al menos de las conclusiones que humildemente yo he sacado en mi estancia allí. Esto que comentas es muy curioso, porque precisamente se rumoreaba que el italiano progresista iba a ser el elegido, pero que tenía pues obviamente la oposición muy férrea de los conservadores. Y luego quizá algo muy curioso, ¿no? Que tanto los medios como de izquierda o de derecha señalan a los que no quieren, y eso hace que, o bien a los que quieren, y eso hace que sean excluidos de las carreras, ¿no? Es decir, para los más tradicionales, Sara era el más deseado, y quizá eso precisamente lo descartaba, igual Burke, lo mismo pasaba con la izquierda, ¿no? Es decir, que posiblemente lo que estemos hablando sea de encontrar, sé que es una palabra horrible, pero candidatos de consenso. No sé si esto se puede expresar así en cuanto a lo que el cónclave se refiere. Sí, de hecho,
o sea, es indiscutible que hay politiqueo en el sentido, a lo mejor no más mundano del término de forma completa, pero sí un poco. E indudablemente se lanzan candidatos, se lanzan nombres para abrir la ventana, digamos, en el sentido que a uno le interesa, y que luego el candidato, que originariamente era muy de un sector, pues quede más centrado, ¿no? Entonces, eso indudablemente yo creo que ha sucedido. El caso de Parolin, por ejemplo, el secretario de Estado, es un caso peculiar, pero que se da muchas veces. Y es que era un candidato, digamos, oficialista, por llamarlo de alguna manera, pero que no gustaba a los conservadores, pero que en un momento dado llegó a ser el candidato de los conservadores como papa de consenso, por decirlo así, precisamente porque sonaban candidatos más progresistas que el propio Parolin. Entonces, es indiscutible que ahí hay un juego político, ¿no? Hay un intento de torcer las voluntades en el sentido en que a uno más le interesa. Parolin tenía en contra muchas cosas, no es un hombre con tirón, no es un hombre especialmente, en fin, al menos en sus manifestaciones públicas, excesivamente piadoso, ha estado más ligado a la política de la Iglesia, donde tampoco ha brillado, se ha ocupado de aspectos diplomáticos, pero bueno, recordemos su labor al frente de las relaciones con China, de las relaciones con Venezuela, no son los avales más recomendables, desde luego, y al final, pues la verdad es que las posibilidades de Parolin pasaban por ser apoyado por el sector conservador. No lo fue a lo que se ve, o bueno, no ha trascendido, es posible que lo fuera, y al final, pues se ha impuesto a alguien que resulta ser, yo diría, un tanto desconcertante. Y bueno, pues en la medida en la que lo es, a lo mejor todo el mundo tiene cifradas sus esperanzas en él por razones distintas y diferentes, y vamos a ver por dónde sale. Hasta el momento, bueno, hay razones para pensar una cosa y la contraria, pero va a haber una serie de, digamos, de pruebas, por decirlo de alguna manera, va a haber una serie de pronunciamientos que va a tener que llevar a cabo que le van a situar, ¿no? El poco de ser nombrado, bueno, podemos entender, ya sabemos que la Iglesia muchas veces son gestos, ¿no? No se pueden pronunciar tanto como a algunos nos gustaría o a algunos les gustaría, y se muestran a través de gestos o símbolos. Se ha hablado mucho de esa cruz con los restos del mártir obispo español de la Guerra Civil, también se ha hablado mucho de su primera misa en latín. Parece ser que quizá ahora al comienzo esté intentando hacer ciertas reparaciones de estragos que pudo hacer el Papa Francisco, también sobre todo con una base que es la principal, que es la europea. Es cierto que en Europa no estamos el grueso de los católicos, pero sí es la base del catolicismo. ¿Esto cómo lo entiendes? Pues mira, Prevost como cardenal tiene una trayectoria que es la que es y no se puede ocultar y no se debe y no se puede tapar, ¿no? Prevost tiene un perfil que es el que es, y es un perfil de una persona que es muy favorable a toda la cuestión del cambio climático, y que ha manifestado pues la adhesión a la línea básica en muchas cuestiones, no en todas, pero en muchas cuestiones de Francisco. Es un papa que públicamente ha puesto mensajes, ha escrito mensajes en Twitter, por ejemplo, en contra de la política migratoria de Donald Trump, mensajes muy duros, mensajes muy de confrontación, también contra Bukele, y eso, pues, en fin, le ha dado, como digo, una imagen determinada que no se puede hurtar al foco. Pero también hay que decir que, por ejemplo, alguna encíclica papal, como la Fiducians, por ejemplo, la de la bendición de las parejas homosexuales, etcétera, no han encontrado una acogida muy, como diríamos, muy entusiástica por parte de Prevost, lo cual es indicativo. Es un hombre al que yo creo que, bueno, es un misionero agustino, que yo creo que es un hombre de religión, que es un hombre de fe, no es un político. Ha estado en el Perú muchos años, y tiene también un cierto aval un cierto aval positivo en ese sentido. ¿Por dónde va a salir? Pues no, como digo, es desconcertante, no lo sabemos. Ha dado algunos síntomas en los primeros momentos que yo
consideraría positivos. Ha dado algunos síntomas como por ejemplo aparecer en la logia de San Pedro del Vaticano con los ornamentos papales clásicos, tradicionales, lo que no había sucedido en el último papado. Ha aparecido efectivamente celebrando en latín. Las homilías yo creo que están en la línea de lo que la mayor parte del pueblo católico desea, que es hablar del mensaje de salvación, hablar de sobrenaturalidad, hablar de Cristo, poner a Cristo en el centro. Y en ese sentido, pues digamos que los indicios no son malos, que duda cabe. Ha aparecido también efectivamente con reliquias del obispo Anselmo Polanco de Teruel, fusilado por los republicanos en febrero de 1939, cuando se marchaban a través de la frontera de Francia, pues cometieron el asesinato del último obispo, ¿no? Como despedida. Y esto, bueno, pues es indicativo. Yo creo que esto es indicativo de una cierta voluntad, indiscutiblemente. Yo creo que durante el cónclave planeó mucho la idea de unidad. Hay conciencia de que hay sectores de la Iglesia que están muy alejados unos de otros, hay sectores de la Iglesia que tienen un posicionamiento, digamos, en favor de la unidad, de la doctrina, del derecho, y hay otros sectores de la Iglesia, a mí algún cardenal me lo ha explicitado personalmente, que, bueno, dice que el derecho y que la evangelización y que todas esas cosas no es algo a lo que se oponga, pero que tiene que quedar en un segundo plano al lado, bueno, de lo que ellos llaman el acompañamiento, hacer el camino y todas estas cosas que son perífrasis pues más que dudosas, ¿no? Detrás de ese posicionamiento de los, no digo de todos, pero de algunos progresistas, está la vieja herejía modernista. O sea, está la idea, condenada en 2 ocasiones, de que la religión, incluso en su parte dogmática, no es más que la expresión de un determinado tiempo histórico, ¿no? Y esto, bueno, no pueden formularlo así, porque como digo, es herético, pero sí lo utilizan a la hora, digamos, en lo funcional, en la práctica, ¿no? Entonces hay sectores muy diferentes de la Iglesia dentro de la misma institución, y la palabra unidad, pues yo creo ha sido quizá la palabra de la que más se ha hablado en el cónclave, lo cual, como digo, revela la existencia de unas tensiones que podrían llegar a ser insoportables, Dios no lo quiera. El hecho de que sea estadounidense, primer papa estadounidense de la historia, es cierto que es nacionalizado peruano también, pero quizá indica que uno de los focos de batalla de la Iglesia ahora mismo va a ser América, no solo por lo que puede estar pasando en América del Norte, sino también sobre todo por la batalla geopolítica, geoeconómica que existe y que lleva existiendo muchísimas décadas en América del Sur, nuestra América, la América española, en donde, pues como se ha podido conocer también a través de medios como Deutsche Welle, pues la CIA propagó el protestantismo para hacer frente a una versión socialista, si queremos ver así, la teoría de la liberación dentro de la Iglesia Católica en la región. Sobre todo en un momento de batalla mundial entre potencias China, Estados Unidos, Rusia, también por el dominio de continentes. ¿Crees que este papa en sí, estos 20 años que podemos tener de papa, que es relativamente joven, puede ser un apoyo para Occidente en cuanto a su rearme moral frente a un Oriente creciente? Lo digo porque algunos lo han leído como es el papa antichino, porque criticó muchísimo el marxismo, China está creciendo y es un país, teísta, etcétera, etcétera. ¿Esto puede servir para rearmarnos brevemente, aunque sea frente a este cambio de poder a nivel global? Bueno, antes del cónclave, una de las cosas que se decían, y una de las razones por las que Prevost no estaba considerado, es que el Papa no iba a ser estadounidense. O sea, a mí me han llegado a decir, si hay algo claro es que el Papa no va a ser norteamericano, porque la situación en el mundo es la que es, etc. Ahora es norteamericano y hacemos una lectura diferente, ¿no? Es indiscutible que la geopolítica, hombre, en el ánimo de los cardenales electores es indiscutible que juegan cierto papel, pero yo creo que hay otras cuestiones tan importantes como esa a la hora de elegir papa. Yo creo que no solamente el aspecto diplomático, hay un aspecto de liderazgo,
hay un aspecto de comunicación, que era otra de las palabras que más se oía. Hay que comunicar, tenemos que tener la capacidad de llegar a la mayor parte de gente posible. El aspecto religioso, el aspecto de fe del Papa, ahí estaba, ¿no? Y la cuestión geopolítica, sin duda, es también importante. Hombre, como el propio cardenal Sara ha dicho, es decir, que no es una opinión mía, es la opinión de un africano, la Iglesia es un producto cultural europeo. Otra cosa es que la fe sea universal, por supuesto, y está dirigida a todos los hombres, pero la Iglesia, en el sentido amplio del término, es un producto europeo, no cabe la menor de las dudas. Entonces, eso significa muchas cosas, ¿no? Tiene mucho que ver también con la interpretación que hacemos de las cuestiones religiosas, evidentemente. No es solamente la Capilla Sixtina, es la teología, por ejemplo. Bueno, todos esos factores influyen enormemente, pero yo creo que si hubiera primado la geopolítica, probablemente hubieran tirado por otro cardenal. Porque Prevost no tiene una gran experiencia diplomática. O sea, no es un personaje cuyo perfil básicamente sea ese, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que es un elemento más y bueno, ya veremos cómo evoluciona la cosa. Lo normal es que, claro, al tratarse de una persona que es norteamericana, nacionalizado peruano, cuya madre es de origen español, etcétera, todo ese tipo de cosas, yo creo que le dan una personalidad muy occidental. ¿Y esto quiere decir algo? Pues ojalá que así sea. Ojalá verdaderamente que así sea. No tanto por lo que puede suponer de empuje de Europa, que yo creo que es un cuerpo mortecino, ¿no? Agónico, sino por lo que pueda tener de reanimación de ese cuerpo. O sea, no tanto porque pueda, en la identificación que estamos haciendo de Europa con la cultura europea y más genéricamente occidental, pueda suponer un refuerzo de esa presencia en el mundo, sino porque lo que Europa necesita, antes que tener ninguna presencia en ningún sitio, es ser Europa. Lo que necesita es una profundísima evangelización. No tanto África o Asia, que sin duda también, pero vemos cómo está subiendo de una manera espectacular el número de cristianos, de católicos en África. También hay que decirlo, no nos engañemos, porque crece la población. No tanto, aunque también por cuestión de la evangelización y de la conversión de pueblos que no son cristianos. También tiene una pequeña función eso, pero fundamentalmente porque la población africana crece y entonces, en consecuencia, pues la población católica de África crece, claro. Pero en fin, que allí está creciendo es un hecho y que en Europa está en franco retroceso es otro hecho. Que en España, por ejemplo, solo el 47% de los niños que nacen en España, que ya son pocos, solo el 47% son bautizados, es una cifra trágica, pero trágica. Entonces, yo creo que el foco hay que ponerlo en la evangelización de Europa hacia adentro. Y yo lo interpreto más por ahí, sinceramente. Yo creo que África, por ejemplo, tiene su propia autonomía. En Asia también en gran medida, aunque allí las cosas son mucho más confusas y mucho probablemente peores, pero es Europa la que necesita verdaderamente de esa, digamos, de esa medicina. De hecho, tú decías al principio, Javier, que la penetración sajona en América a través de las iglesias protestantes, etcétera, lo cual es bien cierto, pero si esa penetración se produce, a lo mejor no, es porque en América la iglesia católica durante mucho tiempo ha dejado de hablar de sobrenaturalidad, ha dejado de hablar de espiritualidad. La gente que se acerca a la iglesia es gente, a cualquier iglesia, al cristianismo, pero en general a cualquier religión, es gente con una honda inquietud espiritual, que también ciertamente hay que dar de comer, sin duda, pero dar de comer tiene que ser un puente, un instrumento para la evangelización, para lo más importante, ¿no? Que es que conozca la verdad, salvar su alma, etcétera. Bueno, la Iglesia no puede olvidarse de esto. Y precisamente yo creo que además del caso europeo, el caso americano, fundamentalmente hispanoamericano, es un caso también que roza la tragedia por el repliegue de la religión católica, tanto por el impacto de lo que podemos considerar la posmodernidad, etcétera, como por la confusión profundísima de la Iglesia católica en América y, en consecuencia, ante ese vacío, la llegada masiva de iglesias protestantes a América. Hay algunos países ya en los que la suma de las distintas iglesias protestantes es mayor que la de la Iglesia católica. Países hispanoamericanos. Creo recordar que el caso de Guatemala es uno de ellos. Y Brasil
es otro caso también donde los números están a la par, Brasil. Entonces, la situación es tremenda, pero sobre todo, como digo, de cara a la evangelización del propio Occidente. Esto que dices es muy interesante porque, bueno, pues, obviamente cuando el socialismo entra, ¿no?, en su versión más política, obviamente se elimina la parte espiritual, ¿no? Es cierto, claro, que nadie lo niega, que la justicia social que tanto ha criticado Milei es un concepto católico, cristiano, sí, no es un concepto socialista terrenal. Otra cosa es que precisamente la justicia social se aplique dentro de la igualdad de Dios en la tierra, ¿no? Pero esto es muy interesante, sobre todo porque, claro, es un país, bueno, un continente, en este caso el americano, completamente barrido por el socialismo en las últimas décadas. Y esto también lo enlazo con España, ¿no? Has dicho que se ha olvidado quizá de la parte más espiritual, y en España estamos viendo también lo que está ocurriendo con el tema del Valle de los Caídos y otras tantas cosas. ¿Qué visión tienes? ¿Cómo ves el tema del Valle? Por ir terminando, porque sé que el Valle es muy complicado, no todo el mundo tiene muchas esperanzas, pero ¿cómo valoras este ataque a los símbolos? Porque también quizá el hecho de, retomando la idea que hablábamos antes de esa muestra de las reliquias del obispo, estamos hablando de que hay unas reliquias de la guerra civil. Eso puede entenderse quizá como una muestra de aproximamiento a las tesis que están defendiendo la Iglesia en España en contra de la memoria histórica y por lo tanto también el Valle de los Caídos. Ojalá sea así. Va a tener una prueba de fuego. Yo creo que una de las primeras precisamente va a ser su posicionamiento ante el Valle de los Caídos. No sabemos en este momento si Francisco dejó firmado, puesto que estamos hablando de una basílica pontificia y pertenece al Papa, si Francisco dejó firmada la entrega del Valle de los Caídos al gobierno español. Me arriesgo a decir, es una opinión puramente personal, a raíz de alguna información, pero no es información como tal, me arriesgo a decir que yo creo que no quedó completamente, o sea, que no quedó firmado, que no quedó completamente atado. Sí hay un intercambio de notas diplomáticas, pero si no está firmado por el pontífice no tiene valor de tratado internacional. Y yo creo que ese hecho no se produjo. De tal manera que tendrá que ser León XIV el que ratifique la decisión del anterior Papa. La situación del Valle de los Caídos, por ser breve, pues yo creo que la conoce todo el mundo. El valle ha sido entregado por la Conferencia Episcopal de una forma cobarde y vergonzosa, hay que decirlo así, en una maniobra que tiene mucho más de complicidad que de cobardía, aunque también tiene de cobardía, porque yo creo que la Iglesia española, la Conferencia Episcopal, busca, como sea, desvincularse del franquismo. Y esta es una forma de decir, ¿lo veis? A nosotros, fíjate, si no nos importa nada, con que nos dejéis a los 4 pobres benedictinos que hay allí, lo demás como si queréis hacer un parque de atracciones. O sea, ese es el mensaje de la Conferencia Episcopal. Ese es el mensaje. ¿Y qué va a hacer el Papa? Pues mira, no lo sé evidentemente, pero me gustaría llevar al ánimo de los que nos escuchen una cierta esperanza. ¿Por qué? Pues por ese origen hispano, por la rama materna del Papa, en primer lugar. Con lo cual, el Valle de los Caídos no le debe ser ajeno por esa razón. Y en general, todo lo español y lo hispano entiendo que no le debe ser ajeno. En segundo lugar, porque el propio Prevost en 2003 estuvo de visita en el Valle de los Caídos y pudo contemplar la magnificencia de ese conjunto monumental, su significado y todo lo que conlleva, pues desde la dimensión inmensa, ¿no?, de la dimensión de la cruz más grande del mundo, hasta los enterramientos de 33.000 católicos en la basílica. Entonces, no ignora lo que hay en el valle, ni muchísimo menos, y lo conoce de primera mano. Hace 20 años, 22 de su presencia aquí, pero lo conoce. Además, el Papa es agustino y el superior de la orden en este momento es español, Alejandro Moral. Bueno, yo quiero pensar que los agustinos, que en general, aunque alguien me puede decir, bueno, Lutero era agustino y esas cosas, ¿no? Pero los agustinos en general son religiosos con una formación, digamos, encomiable. Y quiero pensar que al ser el superior de la orden español llevará a su ánimo cuál es la situación que hay en este momento en el valle. Por lo demás, Prevost ha aparecido, como bien dices, con las reliquias de Anselmo
Polanco, y eso también pues puede interpretarse de muchas maneras, pero es indudable que no está lejos de la conciencia de lo que se produjo en España, que fue un verdadero genocidio contra los católicos, contra el clero de la Iglesia Católica y contra la propia Iglesia Católica en sus personas y cosas. Así que, en términos generales, yo tengo verdaderas esperanzas en que si no se ha consumado la entrega, es decir, si no firmó Francisco finalmente la entrega del Valle, se pueda frenar. Tengo esa esperanza y permítaseme, déjenme que tenga la esperanza, que es una esperanza, no es una esperanza kamikaze, no es una esperanza, digamos, absurda, es una esperanza con fundamento. Hasta ahí puedo contar. Pues como decimos, Dios te oiga, Fernando, Dios te oiga. Oírme me oye, lo que no sé si me hará caso. Eso es lo que muchas veces nos preguntamos, en fin. Sí. Así que, nada, muchísimas gracias, te seguimos leyendo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, pues ahí habéis escuchado al gran Fernando Paz, siempre es un gusto, la verdad es que lo explica todo genial. Y nada más, a los que seáis cristianos católicos, bueno, pues es momento de unidad, más que nunca, momento de rezar por el Papa, por la Iglesia, por todos nosotros. Los que seáis cristianos no católicos, bueno, pues igualmente también, somos todos hermanos. Esperemos que podamos continuar en esta senda de cambio que no solo nos afecta a la Iglesia, sino a todos por igual. Es que este rodillo ideológico es realmente devastador. Y a los que no seáis cristianos de ningún tipo, pues nada, que sepáis que seguimos orando por vosotros y que estamos siempre dispuestos a colaborar por defender la verdad y lo bueno, que lo bueno siempre es bonito y es verdadero. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos la semana que viene. Si todo va bien habrá más cositas que contar que ahora mismo no puedo decir, pero os anticipo que a finales de mes es la SIPAC, la conferencia conservadora que tendrá lugar en Hungría. Estaré allí para cubrirla, así que haré una previa seguramente y un post, que además también tengo que ir a cubrir unos eventos políticos en Eslovenia. Después, en junio, hay otras conferencias importantes y ya os seguiré avanzando temas importantes. Repito que no puedo comentar en este momento, pero que en cuanto se vayan cumpliendo, ahí estaremos para contarlos. Nada más, fuerte abrazo, que paséis una buena semana. Hasta pronto.